¿Y cómo piensa pagarlo, abuelo? ¿Con ese caballo? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada y fría como el mármol bajo los pies de Anselmo. Flotó sobre el capó de un deportivo azul tan profundo como el océano en una noche sin luna. Se deslizó por los cristales inmaculados del concesionario y se enredó en las miradas de los presentes, tejiendo una red invisible de desprecio. La risa que la siguió no fue una explosión, sino un goteo lento, un veneno que se extendía con elegancia. Primero, la sonrisa condescendiente del joven vendedor, un muchacho con un traje tan perfectamente ajustado que parecía no tener espacio para un corazón. Luego, el murmullo cómplice de una pareja adinerada que examinaba un todoterreno cercano, sus joyas parpadeando como estrellas distantes y crueles. El eco de esa burla se convirtió en la atmósfera misma del lugar, densa e irrespirable. Todo había comenzado apenas 10 minutos antes, cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron con un susurro para dar paso a una figura que no pertenecía a aquel universo. Anselmo entró sin prisa, como si caminara por sus propios campos al amanecer. El sol de la tarde se aferraba al polvo de sus botas, un polvo rojizo que hablaba de tierra fértil, de trabajo honesto y de un mundo donde el valor de las cosas se medía en cosechas y no en cifras con demasiados ceros. Su camisa, aunque gastada en los codos y descolorida por el sol, estaba limpia. Sus manos, surcadas por arrugas que eran mapas de una vida de esfuerzo, descansaban a sus costados con una calma que contrastaba violentamente con la calculada indiferencia de los demás clientes. Afuera, atado a un poste ornamental con una cuerda de esparto, su caballo esperaba con una nobleza silenciosa, su pelaje castaño brillando bajo el sol, un poema rústico en medio de la prosa de asfalto y acero. El concesionario era un templo erigido al dios del éxito moderno, un espacio vasto, minimalista, donde cada coche era una escultura, un ídolo pulido bajo focos que imitaban la luz del día sin su calor. El aire olía a cuero nuevo, a ambientador caro y a esa intangible fragancia del dinero, una mezcla de poder y arrogancia. Los empleados se movían con una eficiencia silenciosa, sus sonrisas tan estandarizadas como los logotipos de plata en los vehículos. Eran guardianes de un sueño que solo unos pocos podían permitirse, y sus ojos estaban entrenados para distinguir al instante a los creyentes de los profanos. Y Anselmo, para ellos, era un sacrilegio andante. Lo vieron antes incluso de que cruzara el umbral, una mancha de realidad en su lienzo de fantasía. Un vendedor joven, cuyo nombre en la placa de identificación decía Ricardo, fue el primero en interceptarlo. Se acercó con esa falsa amabilidad reservada para los que se han equivocado de lugar, una sonrisa plástica pegada en el rostro. Quería despacharlo rápido, antes de que su presencia contaminara la atmósfera de exclusividad. Le dio la bienvenida con una voz que pretendía ser cálida, pero que tenía el filo del desdén. Le preguntó si podía ayudarle, aunque el tono dejaba claro que no creía que nadie en ese lugar pudiera solucionar los problemas de un hombre como él. Anselmo, sin embargo, no pareció notar la ofensa. Sus ojos, de un azul desvaído por los años y el sol, recorrieron el salón con una apreciación genuina, como si estuviera admirando una obra de arte. No se detuvo en los modelos más prácticos ni en las berlinas familiares. Sus pies, calzados con esas botas que parecían llevar la tierra de toda una comarca, lo llevaron directamente hacia la joya de la corona, el descapotable azul. Era una máquina perfecta, un animal de metal y fibra de carbono cuya pintura parecía contener el cielo entero. Anselmo se detuvo frente a él, y por un instante, el reflejo de su rostro curtido se superpuso a las líneas aerodinámicas del vehículo. Era el encuentro de dos mundos, de dos tiempos, de dos realidades que nunca deberían haberse cruzado, el viejo campesino y el sueño de la velocidad y el lujo. El contraste era tan brutal que provocó una nueva oleada de murmullos entre los otros clientes. Anselmo extendió una mano, no para tocar el coche, sino para sentir su presencia, su energía. Sus dedos agrietados se quedaron a 1 centímetro de la carrocería pulida, un gesto de respeto que nadie allí comprendió. Ricardo, el vendedor, se tensó. Vio en ese gesto una amenaza, la posibilidad de una huella, de una mancha de polvo en su santuario. Se aclaró la garganta, un sonido seco en el silencio del local.
Su paciencia se había agotado. La comedia tenía que terminar. Decidió que era el momento de poner al viejo en su sitio, de usarlo como entretenimiento para la clientela que sí importaba. Con una voz que goteaba sarcasmo, Ricardo comenzó a recitar las especificaciones técnicas del vehículo. Hablaba de caballos de potencia, de aceleración de 0 a 100, de sistemas de sonido con nombres impronunciables. Lo hacía mirando por encima del hombro de 1900. Anselmo, dirigiendo su discurso a la pareja adinerada, que ahora observaba la escena con mal disimulada diversión. Era un espectáculo, y Anselmo era el payaso involuntario. Cada dato técnico era una pequeña humillación, una forma de decirle, esto no es para ti, no podrías ni entenderlo, y mucho menos pagarlo. El hombre asentía a cada frase, su rostro impasible, sus ojos fijos en el coche. La serenidad de Anselmo desquició al vendedor. Esperaba una reacción, una disculpa, una retirada. Avergonzada, pero el viejo no le daba esa satisfacción. Se mantenía erguido, con una dignidad que no encajaba con su aspecto. Era como si las palabras de Ricardo rebotaran en una barrera invisible, incapaces de alcanzarle. Frustrado, el joven decidió lanzar el golpe final. Cuando terminó su perorata técnica, hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Se inclinó ligeramente hacia Anselmo, como si fuera a compartir un secreto, pero su voz resonó en todo el salón, clara y cruel. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Con una sonrisa torcida, mirando a los otros clientes para asegurarse de que no se perdían el remate, dijo esas palabras. ¿Y cómo piensa pagarlo, abuelo? ¿Con ese caballo? La risa estalló, esta vez sin disimulo. Fue una risa colectiva, un coro de superioridad que rebotó en los cristales y golpeó a Anselmo como una bofetada. El vendedor se cruzó de brazos, triunfante. La pareja rica sonreía abiertamente. Incluso un mecánico que pasaba por allí con un carrito de herramientas se detuvo para disfrutar del momento, negando con la cabeza como si no pudiera creer la audacia del anciano. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cada detalle se magnificó. El brillo de una lágrima contenida en el borde del ojo de una mujer que acompañaba a su marido. Una lágrima de risa, no de piedad. El modo en que el traje de Ricardo parecía brillar con más intensidad bajo los focos, como una armadura. El silencio del propio coche. Una bestia, dormida ajena a la mezquindad humana, que se arremolinaba a su alrededor. Todos esperaban la reacción de Anselmo. Esperaban que se encogiera, que balbuceara una excusa, que diera media vuelta y huyera con el rabo entre las piernas, dejando tras de sí solo el rastro de polvo de sus botas. Pero Anselmo no hizo nada de eso, no bajó la mirada, no se sonrojó de vergüenza, simplemente respiró hondo, un aliento lento y profundo que pareció absorber toda la malicia del ambiente y convertirla en calma. Sus ojos, aquel azul de cielo viejo, se levantaron del coche y se posaron en el vendedor. No había ira en ellos, ni rencor. Había algo mucho más desconcertante, una serenidad absoluta, una paciencia infinita. Era la mirada de un hombre que ha visto amanecer miles de veces, que ha esperado a que la lluvia riegue sus campos, que conoce los ciclos de la vida y la muerte. Una mirada que entendía que las tormentas, por muy ruidosas que sean, siempre pasan. El silencio que siguió a la risa fue casi más pesado que el propio sonido. La sonrisa de Ricardo titubeó en sus labios. La pareja adinerada dejó de reír, de repente incómoda. Había algo en la quietud de aquel anciano que no encajaba en su guión. La humillación no había funcionado. El hombre seguía allí, de pie, como un roble centenario que no puede ser derribado por un simple soplo de viento. Su presencia, que antes era una molestia, se había convertido en un enigma, en un desafío silencioso a todo lo que aquel lugar representaba. Anselmo no respondió a la pregunta, no directamente. En su lugar hizo algo que nadie esperaba. Con una lentitud deliberada, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta gastada. El gesto fue tan solemne que todos contuvieron la respiración. ¿Qué podía sacar de allí? Unas pocas monedas arrugadas, una foto de su familia, la prueba de su evidente locura. El vendedor, Ricardo, dio un paso atrás instintivamente, una repentina punzada de incertidumbre atravesando su arrogancia. El ambiente se había cargado de una tensión extraña.
la sensación de que el telón estaba a punto de levantarse para revelar un acto completamente inesperado. La mano de Anselmo emergió del bolsillo. No sostenía un fajo de billetes ni una tarjeta de crédito. Sostenía una única llave, vieja y de hierro forjado, atada a un llavero de cuero trenzado. No era la llave de un coche, sino de una casa, o de algo mucho más grande. La dejó reposar en la palma de su mano agrietada, una reliquia de otro mundo. Y luego, con una voz tranquila, una voz que sonaba como la tierra seca después de una larga sequía, habló, pero no se dirigió al vendedor. Su mirada seguía fija en el coche, como si le estuviera hablando a un viejo amigo, a un confidente. «El precio que usted le pone a las cosas», dijo en voz baja, «no siempre es su verdadero valor». Su voz no era fuerte, pero en el silencio expectante del concesionario, cada palabra resonó como si hubiera sido pronunciada por un profeta. La frase, simple y profunda, desconcertó a todos. No era una defensa ni una queja, era una declaración, una verdad lanzada como una piedra en un estanque de aguas tranquilas y vanidosas. Las ondas de esa verdad comenzaron a expandirse, alterando la superficie de aquella realidad artificial. El gerente del concesionario, un hombre de mediana edad con el rostro permanentemente crispado por el estrés, había sido alertado por el revuelo. Salió de su oficina de cristal con el ceño fruncido, listo para apagar cualquier fuego que amenazara la paz de su opulento dominio. Vio a Anselmo, vio al vendedor con su sonrisa congelada, vio a los clientes curiosos. Su mente procesó la situación en un segundo. Un indigente molestando, un empleado manejándolo mal. Se preparó para intervenir, para expulsar al intruso con una eficiencia fría y profesional. Se acercó al grupo, su caminar rápido y decidido. Su mirada pasó por encima de Anselmo como si fuera un mueble mal colocado y se dirigió directamente a Ricardo. Le lanzó una mirada de reproche como diciendo, «No sabes manejar ni esto». Luego se volvió hacia Anselmo, su rostro una máscara de falsa cortesía que apenas ocultaba su irritación. «Señor, le ruego que nos disculpe, pero este es un establecimiento privado. Si no tiene intención de comprar, le pediré que se retire para no incomodar a nuestra clientela». Su voz era seda y acero. La orden de expulsión estaba dada. Era el final, el punto en el que cualquier otra persona se habría rendido. La autoridad había hablado. La humillación había sido total, pública y ahora oficial. Todos esperaban que Anselmo agachara la cabeza y se marchara, derrotado. Pero de nuevo, el anciano rompió el guión. No se movió. Su mirada serena se encontró con la del gerente, y por primera vez, una sombra de algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa triste, comprensiva, casi paternal. Una sonrisa que parecía decir, «Pobre hombre, no tienes ni idea». Y en ese preciso instante, cuando la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo, las puertas de cristal del concesionario volvieron a abrirse con su susurro característico. Pero esta vez, la persona que entró no era un cliente cualquiera. Era un hombre de cabello plateado, vestido con un traje de lino claro, que gritaba elegancia discreta y poder real. Todos los empleados, incluido el gerente, se enderezaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Sus rostros pasaron de la arrogancia a la reverencia en una fracción de segundo. El PI, dueño de toda la red de concesionarios, acababa de llegar. El hombre recorrió el salón con la mirada, una mirada acostumbrada a evaluar situaciones y personas en un instante. Sus ojos se posaron en la escena central, el gerente tenso, el vendedor pálido, los clientes expectantes y, en medio de todo, un viejo campesino que parecía la calma en el ojo del huracán. El recién llegado frunció el ceño, confundido, pero entonces su mirada se enfocó en el rostro de Anselmo, y el mundo, para todos los presentes, se detuvo. El rostro del magnate se transformó. La confusión dio paso a la incredulidad, y la incredulidad al más profundo y absoluto respeto. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. El dueño corrió, literalmente corrió, hacia el anciano, y lo que dijo con una voz cargada de una emoción que nadie podía comprender fue el cliffhanger perfecto. «Don Anselmo, qué honor. Su transferencia llegó esta mañana. ¿Ha venido a elegir cuál se lleva hoy?» El gerente había dictado sentencia. Su voz, una mezcla de seda y acero, había ordenado la expulsión, y con ella,
el fin de la comedia. El aire en el concesionario se había vuelto pesado, expectante. Todos los ojos, antes llenos de burla, ahora observaban con una curiosidad clínica, esperando el colapso final del anciano, el momento en que su extraña dignidad se quebraría como un jarrón de cristal. Ricardo, el vendedor, sonreía con suficiencia, su mano ya moviéndose hacia el teléfono para llamar a seguridad. Se sentía validado, el guardián del templo que había identificado y denunciado al hereje, pero Anselmo no se movió, permaneció de pie, como un árbol que ha echado raíces tan profundas en la tierra que ningún viento puede arrancarlo. Su quietud era una afrenta, un desafío silencioso que desquiciaba a sus verdugos. El tiempo se estiró, cada segundo una gota de plomo cayendo en un estanque de silencio. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. El gerente frunció el ceño, su autoridad puesta en entredicho por la pasividad de un viejo campesino. ¿Por qué no se iba? ¿Qué esperaba? La humillación no había sido suficiente, la amenaza tampoco. Había algo en la mirada de Anselmo, una profundidad que reflejaba algo más que el azul del descapotable. Era un océano de recuerdos, un abismo de propósito que ninguno de ellos podía sondear, y en ese abismo flotaba una promesa, un ancla que lo mantenía firme contra la tormenta de desprecio, mientras el mundo exterior se reducía a las caras crispadas y a los murmullos impacientes. La mente de Anselmo viajó lejos de allí, a un lugar donde el mármol frío era reemplazado por la calidez de la madera gastada y el olor a cuero nuevo por el aroma a lavanda y a enfermedad. Se vio a sí mismo sentado junto a una cama, sus manos tan fuera de lugar en aquel concesionario, sosteniendo otra mano, frágil y pálida como el papel, la mano de Elena, su esposa. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de su dormitorio, pintando de dorado las paredes de la habitación y el cabello plateado de la mujer que había sido su vida entera. Su respiración era superficial, un susurro que luchaba contra el silencio, pero sus ojos, aunque hundidos por el cansancio, aún conservaban la chispa que lo había enamorado hacía 50 años. Elena había girado la cabeza en la almohada, su mirada buscando la de él. Había una urgencia en sus ojos, el apremio de quien sabe que le queda poco tiempo para decir lo que importa. Su voz, cuando habló, fue apenas un hilo, pero cada palabra se grabó a fuego en el alma de Anselmo. «¿Recuerdas, mi amor, aquella vez que fuimos a la costa, recién casados? No teníamos nada, solo una manta y un trozo de pan, pero vimos amanecer sobre el mar. Dijiste que el sol salía del agua solo para nosotros. Una lágrima solitaria rodó por su sien. Quiero verlo una vez más, Anselmo. Quiero sentir la brisa salada en la cara y ver el cielo pintarse de azul. Llévame a ver el amanecer sobre el mar». La tos, que siguió a sus palabras, fue un cuchillo en el corazón de Anselmo, un recordatorio brutal de la arena que se escurría del reloj de su vida. Él había apretado su mano, un gesto que era a la vez un consuelo y un juramento. «Lo haremos, Elena, te lo prometo. Encontraremos la manera». Ella había sonreído, una sonrisa débil pero llena de una fe absoluta en él. «En un coche bonito, Anselmo, uno de esos descapotables azules que te gustan tanto. Uno tan azul como el mar en calma». Anselmo había asentido, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. «Tan azul como el mar, mi vida. Te lo juro por esta tierra que nos ha dado todo». Esa promesa no se había hecho con palabras vacías. Se había sellado con el peso de media vida de amor y lealtad. Era una deuda sagrada, el último acto de devoción a la mujer que había convertido su humilde granja en un reino. Un carraspeo impaciente lo trajo de vuelta al presente. Era Ricardo, el vendedor, que había perdido toda su falsa cortesía. «Se ha quedado sordo, abuelo. Le hemos dicho que se vaya, o prefiere que lo saquemos a la fuerza». La amenaza era ahora explícita. La pareja adinerada que observaba el espectáculo se había acercado un poco más, como si fueran espectadores de un drama en primera fila. El hombre le susurró algo a su mujer y ambos rieron por lo bajo. Para ellos era un divertimento, una anécdota que contarían en su próxima cena de lujo, la historia del viejo loco que creyó que podía comprar un sueño con el polvo de sus botas. Pero para Anselmo el coche no era un sueño de lujo, era el vehículo para cumplir un juramento. Cada línea de su carrocería, cada reflejo en su pintura azul, era un paso más cerca de Elena,
de su último deseo. El precio no era una cifra en un papel, era el coste de la paz de su alma, el valor de una promesa hecha a un amor moribundo. Por eso, las palabras de Ricardo no le hacían daño, rebotaban en el escudo de su propósito, insignificantes como el zumbido de un insecto. El desprecio de 1900. Aquella gente era un pequeño peaje que estaba dispuesto a pagar, que era una humillación momentánea comparada con la eternidad de un juramento roto. Su serenidad, sin embargo, era combustible para la arrogancia de los demás. El gerente, interpretando su silencio como un desafío directo a su autoridad, dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de ira. Escuche bien, porque no lo repetiré. Este es un negocio serio para gente seria. No tenemos tiempo para sus fantasías. Usted y su animal, dijo. La palabra con asco no pertenecen a este lugar. Ahora dé la vuelta y salga por donde ha entrado antes de que me arrepienta de haber sido tan paciente. La palabra animal, referida a su caballo, fue la primera que logró atravesar la coraza de Anselmo. Su caballo no era una bestia de carga, era un compañero, un testigo silencioso de sus madrugadas en el campo y de sus conversaciones solitarias con las estrellas. Era parte de su mundo, un mundo de lealtad y nobleza que aquella gente jamás entendería. De nuevo su mente se refugió en el pasado, en otro recuerdo, un recuerdo de trabajo, no de amor. Se vio a sí mismo, décadas atrás, de pie en la cima de una colina, mirando las tierras que acababa de comprar con los ahorros de toda una vida. Eran tierras secas, pedregosas, que todos en el pueblo despreciaban. Nadie da un duro por ese secarral, le decían. Estás tirando tu dinero. Pero Anselmo veía lo que otros no veían. Sentía el correr del agua bajo sus pies, la promesa de vida oculta bajo la aridez. Pasó años trabajando aquella tierra, cavando pozos con sus propias manos, plantando olivos y vides donde todos decían que nada crecería. Soportó las burlas de sus vecinos, sus miradas de lástima, su certeza de que estaba loco. Y entonces, años después, cuando la ciudad se expandió y el agua se convirtió en oro, aquellos que se habían reído de él vinieron a suplicarle. Los promotores inmobiliarios, hombres con trajes caros y sonrisas falsas como las de Ricardo, le ofrecieron fortunas por sus tierras, pero Anselmo no vendió la tierra, vendió el agua, los derechos de los acuíferos que él, y solo él, había sabido encontrar y cultivar. Su fortuna no había nacido de la especulación, sino de la visión, de la paciencia y de una fe inquebrantable en el potencial oculto de las cosas. Había construido un imperio en silencio, mientras el mundo lo juzgaba por la sencillez de su corteza, sin imaginar jamás la fortaleza del roble que había dentro. Esa misma paciencia era la que desplegaba ahora en el concesionario. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran. De hecho, siempre había sido su mayor ventaja. La gente revela su verdadera naturaleza cuando cree que tiene el poder, y en aquel salón de mármol y cristal, todos se sentían poderosos frente a él. Le estaban mostrando sus almas, y lo que veía era un páramo de arrogancia y vacío, mucho más estéril que la tierra que él había comprado hacía tantos años. No sentía rabia, sino una profunda y amarga lástima. Eran ricos en dinero, pero indigentes de espíritu. La paciencia del gerente, sin embargo, había llegado a su límite. La comedia se había alargado demasiado. Con un gruñido de frustración, dio un paso decisivo hacia Anselmo y le puso una mano en el hombro, con la intención de empujarlo hacia la salida. Fue un gesto de dominio, el acto final de humillación, el contacto físico no solicitado, el desprecio convertido en fuerza. El tejido áspero de la chaqueta de Anselmo se hundió bajo la presión de sus dedos. Ricardo sonrió anticipando el momento en que el viejo se tambalearía y sería expulsado como un saco de patatas. Los clientes contuvieron la respiración. El clímax del espectáculo estaba al alcance de la mano. Pero Anselmo no se tambaleó, no se movió ni un centímetro. Su cuerpo, forjado por décadas de trabajo físico, era tan sólido como una roca. El único movimiento fue el de su cabeza. La giró lentamente, con una calma deliberada que heló la sangre de quienes lo observaban. Sus ojos, que hasta entonces habían sido un remanso de paz, se encontraron con los del gerente, y por primera vez el azul sereno de su mirada se oscureció como el cielo antes de una tormenta. Desapareció la lástima, la comprensión,
la paciencia. En su lugar, apareció algo primario, algo antiguo y peligroso, la autoridad de un hombre que es dueño absoluto de sí mismo y de su mundo. El silencio que cayó sobre el concesionario fue diferente a los anteriores. Ya no era un silencio de expectación burlona, sino de miedo incipiente. La mano del gerente seguía en el hombro de Anselmo, pero ahora parecía quemarle. Intentó retirarla, pero se encontró paralizado, atrapado por la intensidad de aquella mirada que parecía desnudarlo, que veía más allá de su traje caro y su puesto de poder, hasta llegar al hombre pequeño e inseguro que había dentro. Todos los presentes sintieron un cambio en la atmósfera, una inversión súbita de poder que no podían explicar pero que era innegable. El payaso se había quitado la máscara, y lo que había debajo no era motivo de risa. Y entonces Anselmo habló. Su voz no se alzó. Siguió siendo un murmullo bajo y grave, el sonido de la tierra seca, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de una vida de convicción, con la fuerza de una promesa inquebrantable. Las palabras no fueron una súplica ni una queja, fueron una orden tranquila, una línea trazada en la arena. Le sugiero que retire su mano de mi hombro. Ahora, la frase quedó suspendida en el aire, afilada, precisa, irrevocable. El gerente se quedó petrificado, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del desconcierto. La platea se preguntaba, con el corazón en un puño, por qué aquel viejo, que había soportado insultos y risas, reaccionaba ahora con una firmeza tan aterradora ante un simple toque. No entendían que no era el toque lo que le importaba, sino el juramento que protegía. Y por ese juramento, Anselmo estaba dispuesto a todo. La sugerencia de Anselmo, pronunciada en un susurro que cortó el aire como un bisturí, no fue una petición, fue el primer principio de una guerra silenciosa, el control del marco. En un instante, el tablero de juego se invirtió. El gerente, que hasta ese momento era el depredador, se encontró de repente con la mirada fija de algo que no comprendía, algo antiguo y soberano. Su mano, que había sido un instrumento de poder, se convirtió en un apéndice extraño, una prueba de su transgresión. El calor de la vergüenza le subió por el brazo, un fuego helado que le ordenaba retirarla, no por obediencia a la orden del anciano, sino por un instinto primordial de autopreservación. La retiró bruscamente, como si hubiera tocado un hierro al rojo vivo, y el gesto, que pretendía ser de desprecio, solo delató su repentino desconcierto. El silencio que siguió fue el segundo principio en acción, el silencio como arma estratégica. Anselmo no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El vacío que dejó se llenó con la incomodidad palpable de todos los presentes. El eco de su frase, ahora, todavía flotaba en el aire, y en la ausencia de más palabras, creció en poder y significado. El gerente, incapaz de soportar la presión de ese silencio acusador, sintió la necesidad de llenarlo con ruido, con furia, para reafirmar su autoridad perdida. Su rostro, antes pálido por el desconcierto, se congestionó de nuevo, esta vez con la rabia del humillado. ¿Quién se cree que es para hablarme así?, espetó, su voz un octavo más alta de lo normal, una grieta en su fachada de profesionalidad. Usted no es nadie, un viejo sucio que ha entrado a molestar. Fuera de mi concesionario, ahora mismo. La andanada de insultos rebotó en la calma de Anselmo. Aquí entró en juego el tercer principio, la disciplina emocional. No reaccionó, no se defendió. Simplemente observó al gerente como un científico podría observar una reacción química, con una curiosidad desapegada. Dejó que el hombre se vaciara, que expusiera su propia debilidad, su falta de control. Cuando la diatriba del gerente se agotó en un jadeo de ira, Anselmo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de falsa consideración que era más insultante que cualquier grito. Interesante, dijo en voz baja, aplicando el cuarto principio, la ambigüedad deliberada. Sus ojos se entrecerraron un poco. Continúe. Quiero entender su punto de vista. La frase fue una obra maestra de la guerra psicológica. No era una confrontación, sino una invitación a que su oponente se ahorcara con su propia soga. El gerente se quedó sin palabras. ¿Continuar con qué? ¿Con los insultos, con las amenazas? De repente, sus propias palabras le sonaron huecas, infantiles. Se sintió como un niño haciendo una rabieta frente a un adulto impasible.
La pareja adinerada, que había disfrutado del espectáculo, ya no sonreía. La mujer desvió la mirada, visiblemente incómoda, y tiró discretamente de la manga de su marido, como si quisiera marcharse. La humillación pública se estaba volviendo demasiado cruda, demasiado real. El entretenimiento se había convertido en una ejecución, y ya no estaba claro quién era el verdugo y quién la víctima. Ricardo, el joven vendedor, viendo a su jefe flaquear, decidió intervenir para salvar la situación, o al menos para reafirmar su lealtad al bando que él creía ganador. Con una risa forzada, intentó recuperar el tono de burla. «Déjelo, jefe. ¿No ve que está loco? Probablemente piensa que su caballo es una especie de alfombra mágica que lo llevará a casa». El chiste cayó en un silencio sepulcral. Nadie rió. La broma, que antes habría sido celebrada, ahora sonaba cruel y fuera de lugar. Anselmo, sin embargo, giró su cabeza lentamente hacia el joven. Sus ojos azules, antes tormentosos, ahora eran dos esquirlas de hielo. Fue el quinto principio: aislar y exponer. No se dirigió al gerente, sino directamente al eslabón más débil. «Repítelo, por favor», dijo Anselmo, su voz sin inflexión alguna. «Quiero estar seguro de haberte entendido bien. El desafío no era físico, era moral». Le estaba pidiendo a Ricardo que se hiciera cargo de la fealdad de sus propias palabras, que las repitiera a sangre fría, sin el amparo de la risa colectiva. El rostro del joven palideció. Tartamudeó, incapaz de articular una respuesta coherente. «Yo solo decía que no puede pagar». La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el miedo balbuceante de un escolar atrapado en una mentira. Anselmo mantuvo su mirada fija en él durante un segundo más. Un segundo que se sintió como una eternidad, antes de descartarlo con un suspiro casi imperceptible y volver su atención al gerente. Había neutralizado al segundo al mando sin levantar la voz. El gerente, viendo a su subordinado desmoronarse, sintió una oleada de pánico. Estaba perdiendo el control de la situación, de sus empleados, de sus clientes, de su propio concesionario. La presencia de aquel anciano era como un veneno lento que paralizaba todo a su alrededor. Tenía que terminar con aquello de una vez por todas. «¡Seguridad!», gritó, su voz resonando contra el mármol y el cristal. «Quiero que saquen a este hombre de aquí ahora mismo». Su grito fue un acto de desesperación, la admisión de que sus propias palabras y su propia autoridad ya no eran suficientes. Necesitaba recurrir a la fuerza bruta. Dos hombres corpulentos con uniformes discretos aparecieron desde una puerta trasera y comenzaron a caminar con paso decidido hacia Anselmo. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Este era el final del camino. La fuerza contra la serenidad, el músculo contra el espíritu. Los clientes retrocedieron un paso, creando un círculo alrededor de la confrontación inminente, como en una arena romana. El gerente sonrió, una mueca de triunfo amargo. Por fin, la comedia terminaría. El orden sería restaurado, pero no sabía que estaba a punto de presenciar la aplicación del sexto y más devastador principio, la revelación controlada. Justo cuando los guardias estaban a punto de llegar a él, Anselmo levantó una mano, no para defenderse, no para suplicar, sino con un gesto tranquilo de autoridad, un gesto que hizo que los dos guardias, hombres acostumbrados a la violencia y la confrontación, se detuvieran en seco, confundidos. El gesto no estaba dirigido a ellos, estaba dirigido al gerente. «No será necesario», dijo Anselmo, su voz tan calmada como si estuviera comentando el tiempo. Su tranquilidad en el ojo del huracán era antinatural, casi aterradora. Hizo que todos se preguntaran qué clase de hombre podía enfrentarse a una expulsión forzosa con tal aplomo. ¿Qué carta guardaba en la manga que le daba esa confianza inquebrantable? El gerente frunció el ceño. ¿Qué nuevo truco era este? ¿Qué locura pretendía ahora? Pero antes de que pudiera gritarles a los guardias que continuaran, Anselmo habló de nuevo, y sus palabras cambiaron la dinámica de poder de forma irrevocable. «De hecho, creo que tiene usted razón en una cosa. Alguien debería hacer una llamada, pero no a la policía». Su voz bajó un tono, volviéndose confidencial, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Creo que debería llamar al señor Beltrán, a su jefe. Dígale que Anselmo de las Tierras Altas está aquí y que está esperando».
El nombre, señor Beltrán, cayó como una bomba en el concesionario. Era el apellido del dueño, una figura casi mítica, un hombre cuyo imperio abarcaba no solo esa red de concesionarios, sino vastos intereses en la agricultura, la logística y los bienes raíces. Un hombre que rara vez visitaba sus propios negocios y cuyo nombre solo se pronunciaba en susurros reverentes. La idea de que un campesino polvoriento no solo conociera su nombre, sino que hablara de él con esa familiaridad, era tan absurda que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Ricardo soltó una risita nerviosa, un sonido agudo y fuera de lugar. ¿El señor Beltrán? ¿Y qué le hace pensar que el señor Beltrán sabe quién es usted? Anselmo ignoró al vendedor. Sus ojos estaban fijos en el gerente, cuya cara había perdido todo color. La mención del nombre del dueño, junto con el extraño apodo de las tierras altas, había plantado una semilla de duda terrible en su mente. ¿Y si no era un loco? ¿Y si había cometido un error catastrófico? El séptimo principio estaba ahora en pleno apogeo: sembrar la duda y dejar que el enemigo se destruya a sí mismo. La arrogancia del gerente era un edificio con cimientos de arena y Anselmo acababa de provocar un terremoto. La certeza del gerente se resquebrajó y a través de las grietas empezó a asomar el pánico. ¿Qué disparate está diciendo?, balbuceó el gerente, pero su voz carecía de convicción. Su mirada iba de Anselmo a los guardias de seguridad, que ahora parecían tan inseguros como él. La situación se había vuelto surrealista. El intruso estaba dando órdenes y el personal del concesionario, los guardianes del templo, estaban paralizados por la incertidumbre. La pareja adinerada se miró, sus rostros una mezcla de asombro y una creciente sensación de pavor. Habían sido cómplices de una humillación que, de repente, parecía increíblemente peligrosa. Habían apostado por el caballo equivocado. Anselmo no le respondió. Dejó que la pregunta del gerente flotara en el aire, envenenándolo con la duda. Luego, con una lentitud exasperante, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo bolsillo del que antes había sacado la llave. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué iba a sacar ahora? El gerente dio un paso atrás, un movimiento involuntario. Su mente se aceleraba, tratando de encontrar una explicación lógica, pero solo encontraba escenarios aterradores. ¿Y si este hombre era un socio importante del señor Beltrán, un terrateniente poderoso del que había oído hablar en rumores, un hombre que prefería la tierra al lujo, pero cuyo poder era inmenso? La mano de Anselmo emergió. No sostenía un arma, ni una prueba de su locura. Sostenía un teléfono móvil, un modelo antiguo, robusto, de los que parecen indestructibles. Con un pulgar calloso, pulsó un único botón de marcación rápida. El silencio en el concesionario era tan absoluto que todos pudieron oír el tono de llamada, un pitido electrónico que sonaba extrañamente profético. Nadie respiraba, nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en el anciano y en el pequeño aparato que tenía en la mano. Después de 2 tonos, la llamada fue contestada. Anselmo no se llevó el teléfono a la oreja, lo puso en modo altavoz, y del pequeño aparato surgió una voz clara, potente y familiar para todos los empleados, la voz del mismísimo señor Beltrán. Don Anselmo, qué alegría oírle. ¿Ha llegado bien? Su transferencia llegó esta mañana sin problemas. ¿Ya ha elegido cuál se lleva? La pregunta no iba dirigida a nadie en particular, pero golpeó a cada persona en esa sala como una ola gigante. El mundo del gerente se vino abajo. El suelo de mármol bajo sus pies pareció abrirse para tragárselo. El octavo principio, el golpe de gracia, se había ejecutado a la perfección. No mostrar tu poder, dejar que otros lo anuncien por ti. Anselmo no había revelado nada aún. Simplemente había abierto una puerta, y lo que había al otro lado estaba a punto de arrasar con todo. La voz del señor Beltrán, amplificada por el pequeño altavoz del teléfono, no fue un sonido, fue un evento sísmico, un trueno en un cielo despejado que hizo añicos el universo de cristal y arrogancia del concesionario. Cada sílaba, clara y cargada de un respeto inconfundible, fue un clavo en el ataúd de la humillación. Cuando la pregunta final, ¿ha venido a elegir cuál se lleva hoy?, quedó suspendida en el aire, el silencio que la siguió no fue un vacío, fue una sustancia densa, pesada, que lo llenó todo,
aplastando los pulmones y deteniendo los corazones. Era un silencio hecho de conmoción, de incredulidad y de un terror helado que comenzaba a extenderse desde los pies hasta la nuca de cada persona en la sala. Anselmo, con la misma calma con la que podaría un olivo centenario, pulsó un botón en su viejo teléfono finalizando la llamada. El pequeño clic electrónico fue el único sonido en un mundo que había perdido la voz. Luego, guardó el aparato en su bolsillo interior, un gesto lento y deliberado que atrajo todas las miradas. No miró a nadie. Sus ojos seguían fijos en el descapotable azul, como si nada hubiera cambiado, como si la bomba que acababa de detonar fuera un asunto menor, un simple trámite. Esta indiferencia, esta serenidad frente al caos que él mismo había creado, era su arma más devastadora. No necesitaba gritar su poder. Su calma lo proclamaba por él. El primero en romperse fue el gerente. El color había huido de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua de mármol. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, su mente luchando por procesar una realidad que se había vuelto del revés. El campesino, al que había estado a punto de expulsar por la fuerza, no era un intruso, era una potencia, una figura a la que su propio jefe, el legendario señor Beltrán, se dirigía con una deferencia que él, el gerente, nunca había recibido. La estructura de su mundo, construida sobre jerarquías de dinero y apariencia, se había derrumbado sobre él. A su lado Ricardo, el joven vendedor, parecía haberse encogido. Su traje, que antes parecía una armadura de éxito, ahora colgaba de sus hombros como un disfraz barato. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados por el pánico. La frase «¿Piensa pagar con ese caballo?» resonaba en su cabeza no como un chiste ingenioso, sino como la sentencia de su propia estupidez, el epitafio de su carrera. Miró a Anselmo y por primera vez no vio a un viejo polvoriento, vio a un juez, a un verdugo silencioso cuyo veredicto pendía sobre su cabeza. Un sudor frío le perlaba la frente y sintió un nudo amargo en el estómago. El miedo tiene un sabor inconfundible, y él lo estaba paladeando hasta las heces. La pareja adinerada, los cómplices silenciosos de la humillación, intentaron dar un paso atrás, fundirse con el fondo, desaparecer. Pero no había escapatoria. El silencio los mantenía prisioneros. Sus sonrisas congeladas se habían convertido en muecas de horror. La mujer se aferró al brazo de su marido, sus joyas parpadeando ahora no como estrellas, sino como luces de alarma. Se habían reído del hombre equivocado. Habían aplaudido al payaso sin saber que estaban en el circo de un rey. Su vergüenza era una capa invisible pero sofocante. En un instante habían pasado de ser la élite a ser parte de la plebe ignorante, expuestos en su superficialidad por la tranquila dignidad de aquel anciano. Anselmo finalmente apartó la vista del coche. No la dirigió hacia el gerente ni hacia Ricardo. La paseó lentamente por la sala, un recorrido silencioso que era en sí mismo una declaración de dominio. Su mirada no era de triunfo ni de rencor, era una mirada de profunda y melancólica decepción. Una mirada que parecía decir: ¿ven lo frágil que es su mundo? ¿Ven lo poco que valen sus juicios? No necesitaba pronunciar ni una palabra. El silencio era su portavoz, y su mensaje era aterradoramente claro. La humillación no disminuye a quien la recibe, solo revela la pequeñez de quien la ofrece. Y en esa sala la pequeñez era casi palpable, una niebla tóxica que emanaba de cada traje caro y cada joya brillante. Fue entonces cuando el gerente encontró por fin su voz, aunque era un hilo, tembloroso y reconocible. Don Anselmo, yo no sabía. Por favor, discúlpeme. Fue un malentendido. Las palabras tropezaban unas con otras, una cascada de pánico y sumisión. Se acercó un paso, sus manos extendidas en un gesto de súplica, como un pecador ante un Dios ofendido. Quería tocarlo, quizás para asegurarse de que era real, quizás en un intento desesperado de obtener el perdón, pero se detuvo a medio camino, como si un muro invisible lo contuviera. El espacio alrededor de Anselmo se había vuelto sagrado, inviolable. Anselmo lo miró, y por primera vez desde que había entrado su rostro se endureció. La serenidad dio paso a una autoridad gélida. «No me pida disculpas a mí», dijo, su voz baja pero cortante como el cristal roto.
Usted no me ha ofendido. Su ofensa es mucho más grave. Se ha burlado de una promesa. La frase, críptica y cargada de un peso que nadie podía comprender, solo aumentó el terror del gerente. ¿Una promesa? ¿De qué estaba hablando? La confusión se sumó al miedo, creando un cóctel paralizante. Anselmo no le dio tiempo a procesarlo. Se acercó al capó del descapotable azul, el mismo lugar donde minutos antes había sido el centro de todas las burlas. El metal pulido reflejaba su rostro curtido, pero ahora la imagen no era la de un intruso, sino la de un propietario. Con una lentitud ceremonial, volvió a meter la mano en el bolsillo de su chaqueta. Esta vez, lo que sacó no fue una llave ni un teléfono. Era un sobre de papel manila, gastado y doblado por las esquinas. Lo depositó sobre el capó con la delicadeza con la que se deposita una ofrenda en un altar. El sonido del papel sobre el metal fue el único ruido en el silencio sepulcral. Con sus dedos callosos, desdobló el sobre y extrajo varios documentos. No eran escrituras de tierras ni contratos de inversión. El primer papel que desplegó fue una confirmación de transferencia bancaria. La colocó con cuidado, alisando las arrugas. La cifra impresa en la parte inferior del documento era tan astronómica que parecía un error tipográfico. Era suficiente para comprar no solo ese coche, sino todo el concesionario. Y el siguiente, y el de la ciudad de al lado. El gerente ahogó un gemido. Ricardo sintió que las rodillas le flaqueaban. El dinero no susurra, grita. Y aquel papel gritaba un poder que ellos ni siquiera podían concebir. Pero Anselmo no había terminado. Debajo del extracto bancario había otro papel, una carta. La caligrafía era elegante, femenina, pero debilitada por la enfermedad, y junto a la carta, una fotografía descolorida. En ella se veía a un Anselmo mucho más joven, sonriendo junto a una hermosa mujer de ojos brillantes, con el mar de fondo. El gerente y Ricardo, que se habían acercado como autómatas, pudieron leer la primera línea de la carta. Mi amor, llévame a ver el amanecer sobre el mar una última vez. De repente, todo cobró sentido. La urgencia, la serenidad, la promesa. No era una transacción comercial, era un acto de amor, una peregrinación sagrada. Y ellos, en su ceguera arrogante, la habían profanado con su burla. Las lágrimas asomaron a los ojos del gerente. No eran lágrimas de miedo por su trabajo, sino de una vergüenza profunda y corrosiva que le quemaba el alma. Comprendió la magnitud de su falta. No había insultado a un cliente rico. Había pisoteado el último deseo de una mujer moribunda. No había mayor sacrilegio. Cayó de rodillas. El sonido de sus pantalones de diseño golpeando el mármol pulido resonó en la sala. «Perdóneme», sollozó, su rostro contraído por el dolor. «Por favor, perdóneme». Ya no era un gerente, era solo un hombre roto, enfrentado a la fealdad de su propio corazón. Ricardo, por su parte, retrocedió hasta chocar contra un pilar. Se deslizó por él hasta quedar sentado en el suelo, su cabeza entre las manos. Las risas, sus propias risas, le taladraban los oídos. Se vio a sí mismo, tan seguro, tan superior, y la imagen le provocó náuseas. Había construido su identidad sobre la capacidad de juzgar a los demás por su apariencia, y ese juicio se había revelado no solo erróneo, sino monstruoso. Su mundo no se había derrumbado, se había podrido desde dentro, y él acababa de darse cuenta. Anselmo observó la escena, el gerente de rodillas, el vendedor deshecho, los clientes petrificados. No había satisfacción en su mirada, solo un cansancio infinito. La verdadera riqueza, dijo, su voz resonando en la sala como una verdad universal, no está en lo que se tiene en el bolsillo, sino en la lealtad que se guarda en el corazón. Miró al gerente arrodillado. Levántese. El respeto no se suplica de rodillas. Se gana estando de pie y mirando a los ojos. El gerente se levantó, temblando, sus mejillas surcadas por lágrimas de arrepentimiento. Anselmo recogió la fotografía y la carta de su esposa, guardándolas con sumo cuidado. Dejó la confirmación bancaria sobre el capó. Luego, tomó las llaves del descapotable que un empleado aterrorizado le había traído en una bandeja de terciopelo. Las sopesó en su mano, el metal frío contra la piel curtida. Eran más que unas llaves, eran el final de un viaje y el cumplimiento de un juramento.
El poder que emanaba de él en ese momento era absoluto. Podía destruir a aquellos hombres con una sola palabra al señor Beltrán. Podía arruinar sus carreras, sus vidas. Podía hacerles pagar por cada risa, por cada palabra de desprecio. Todos contuvieron la respiración, esperando la sentencia. El destino de aquellos hombres estaba en la palma de la mano de Anselmo, junto a las llaves del coche. La venganza era un plato que se servía frío, y el aire del concesionario estaba helado. Los aplastaría con el peso de su poder, como ellos habían intentado aplastarlo con el peso de su desprecio, o elegiría un camino diferente. El silencio se estiró, cargado de una tensión insoportable. Anselmo se giró hacia el gerente, cuyo rostro era una máscara de terror y expectación. Lo miró fijamente, sus ojos azules penetrando hasta lo más profundo de su alma, arrepentida. El poder recién revelado era una herramienta afilada, y la cuestión que flotaba en el aire, más importante que cualquier cifra bancaria, era cómo iba a usarla, para castigar o para enseñar. La respuesta definiría no solo el destino de aquellos hombres, sino la verdadera medida del suyo. Finalmente habló, y su voz, tranquila y firme, fue el cliffhanger que dejó al mundo en suspenso. Ahora, dijo, señalando el documento sobre el capó y luego el coche, y finalmente al gerente. Hablemos del verdadero valor de las cosas. La frase de Anselmo, hablemos del verdadero valor de las cosas, no fue una invitación al diálogo, fue el sonido del mazo de un juez al dictar sentencia. El gerente, todavía de pie, pero con el alma de rodillas, lo miró con los ojos anegados de un pavor reverencial. Ya no veía a un campesino, sino a una fuerza de la naturaleza, un hombre que había movido montañas de dinero con la misma facilidad con la que él había movido la tierra, y todo por un motivo que trascendía la codicia y el estatus. El valor para el gerente siempre había sido una cifra en una etiqueta, un porcentaje de beneficio, una comisión. Ahora, esa palabra se abría ante él como un abismo, y sentía un vértigo terrible al asomarse a su propia insignificancia. Anselmo no esperaba una respuesta, sabía que no la había. Con una calma que era en sí misma la lección más profunda, Anselmo recogió la confirmación de la transferencia del capó, no la guardó, se acercó al gerente, cuyos ojos no se atrevían a encontrar los suyos, y se la tendió. El hombre la tomó con manos temblorosas, como si el papel quemara. «Este papel», dijo Anselmo, su voz un murmullo que obligaba a todos a inclinarse para oírlo, «solo compra el metal, compra la pintura, los asientos de cuero, pero no compra el tiempo, no compra el último amanecer, no compra el honor de una promesa». Su mirada se desvió por un instante hacia la foto de Elena, que había guardado de nuevo junto a su corazón. «El verdadero valor no está aquí», concluyó, señalando el papel en la mano del gerente. «Está en la razón por la que este papel existe». Luego se giró hacia Ricardo. El joven seguía en el suelo, acurrucado contra el pilar, un monumento a la arrogancia hecha añicos. Anselmo se detuvo a un par de metros de él. No lo miró con desprecio, sino con una extraña mezcla de piedad y severidad, como un maestro ante un alumno que ha fallado una lección fundamental. «El caballo que tanto te hizo reír», dijo Anselmo, «me ha enseñado más sobre el valor que todos los coches de esta sala. Conoce la lealtad sin pedir nada a cambio. Entiende la paciencia de la siembra y la cosecha. Sabe que el camino más largo se recorre paso a paso, con constancia. Esas son las cosas que construyen una vida, no las risas fáciles a costa de la dignidad de otro. Un buen caballo sabe quién es. ¿Y tú, muchacho? ¿Sabes quién eres cuando te quitas ese traje?» La pregunta quedó flotando, sin respuesta posible. Anselmo no esperaba una. No estaba allí para destruir, sino para reconstruir, para dejar una grieta en sus conciencias por la que, quizás, algún día pudiera entrar la luz. Se dio la vuelta, dejando a los dos hombres con el veneno de sus propias acciones recorriéndoles las venas. Con las llaves del descapotable en la mano, caminó hacia la salida. Su paso era el mismo con el que había entrado, lento, firme, sin prisa, pero ahora el espacio se abría a su paso. Los empleados se apartaban con la cabeza gacha. Los clientes, antes burlones, ahora lo observaban con una mezcla de admiración y vergüenza. Su presencia había redefinido el silencio de la sala. Ya no era un silencio de opulencia, sino uno de profunda introspección. Al llegar a las puertas de cristal, se detuvo.
No miró hacia atrás. Su mirada se dirigió al exterior, donde su caballo esperaba con una paciencia noble, ajeno al drama humano que se había desarrollado. El sol de la tarde doraba su pelaje, convirtiéndolo en una estatua viviente de un mundo regido por leyes más antiguas y verdaderas. Anselmo abrió las puertas, y el aire fresco del exterior, con su olor a asfalto caliente y a vida, entró en el ambiente estéril del concesionario. Desató la cuerda de esparto del poste ornamental y acarició el cuello del animal. El caballo relinchó suavemente. Un saludo entre viejos amigos. Un empleado, en un arranque de servilismo, corrió hacia él. «Permítame, señor. Yo me encargo del caballo. Se lo llevaremos donde usted nos diga». Anselmo lo detuvo con un gesto. «No te preocupes», dijo. «Él sabe volver a casa». Con una última palmada soltó las riendas. El caballo, libre, se dio la vuelta y comenzó a caminar con calma por la acera, un poema rústico alejándose de la prosa de la ciudad. Anselmo se acercó entonces al descapotable azul, que un mecánico había sacado a la puerta con una rapidez febril. El coche brillaba bajo el sol, un zafiro perfecto. Abrió la puerta y se sentó en el asiento de cuero. Sus manos callosas se posaron sobre el volante. Por un instante cerró los ojos. No estaba viendo un coche de lujo, estaba viendo el rostro de Elena, su sonrisa, la luz en sus ojos cuando le habló de su último sueño. Giró la llave, y el motor cobró vida con un rugido suave y poderoso, el latido de un corazón de acero listo para cumplir una misión sagrada. No era el sonido de la victoria, sino el preludio de un acto de amor. Sin una última mirada al templo de vanidad que dejaba atrás, puso el coche en marcha y se incorporó al tráfico. Un hombre sencillo en una máquina extraordinaria, conduciendo hacia el horizonte. La carretera se desplegaba ante él como una cinta de asfalto que serpenteaba junto a la costa. El aire salado del mar entraba en el habitáculo, llenándolo todo con su aroma limpio y salvaje. Anselmo conducía sin prisa, sintiendo la vibración del motor bajo sus pies, el viento en su rostro curtido. La ciudad, con sus rascacielos y su ruido, quedó atrás, reemplazada por acantilados y el azul infinito del océano. Del bolsillo, de su chaqueta, sacó un delicado pañuelo de seda, el que Elena siempre llevaba en el pelo. Lo ató con cuidado al espejo retrovisor del asiento del copiloto. El pañuelo comenzó a danzar con el viento, un fantasma alegre, una presencia vibrante en el asiento vacío. Era ella, allí con él, lista para su último viaje. Condujo durante horas, mientras el sol se hundía en el mar y el cielo se teñía de naranjas y púrpuras. La noche llegó, y con ella un manto de estrellas tan brillantes como solo se pueden ver lejos de las luces de la ciudad. Anselmo no se sentía solo. Cada estrella era un recuerdo. Cada ola que rompía en la orilla era un eco de la risa de Elena. La promesa latía en su pecho, un fuego cálido que lo mantenía despierto, alerta, enfocado en su único propósito. Encontró el lugar perfecto, un mirador en lo alto de un acantilado desde el que se dominaba toda la bahía, el mismo lugar al que la había llevado en su luna de miel hacía 50 años. Detuvo el coche y apagó el motor. El único sonido era el murmullo eterno del mar. Y esperó. Esperó como solo sabe esperar un hombre que ha pasado su vida esperando a que la tierra dé sus frutos, a que la lluvia llegue, a que el sol madure las uvas. Esperó mientras el cielo nocturno comenzaba a palidecer en el este, una promesa de luz en el borde del mundo. El pañuelo de Elena seguía ondeando suavemente, como si saludara al nuevo día. Cuando los primeros rayos de sol rasgaron la oscuridad, pintando el horizonte de un rosa, pálido y un oro líquido, Anselmo sintió que una paz inmensa lo inundaba. El sol emergió del agua, majestuoso, como un dios antiguo que regresa a su reino. Era un espectáculo de una belleza tan abrumadora que dolía. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Anselmo, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de plenitud, de gratitud, de amor cumplido. «Lo hemos conseguido, Elena», susurró al viento. «Lo hemos conseguido». El sol se elevó por completo, bañando el coche azul, el mar y el rostro del anciano con su luz cálida y redentora. La promesa estaba cumplida. El juramento había sido honrado. En el silencio de aquel amanecer, Anselmo no era un hombre rico ni un hombre pobre.
Era simplemente un hombre que había amado hasta el final. La cámara se aleja lentamente, dejando a Anselmo en su mirador, una figura solitaria frente a la inmensidad del océano y el cielo. El coche azul es solo un punto de color en un paisaje eterno. Su viaje no terminaba allí, pero su misión sí. Había demostrado que el verdadero poder no reside en la capacidad de comprar el mundo, sino en la fortaleza para cumplir una palabra dada. Había enseñado a los ciegos que hay una riqueza que no brilla, pero que ilumina desde dentro, porque el carácter de un hombre no se mide por la ropa que viste o el coche que conduce, sino por el peso de las promesas que es capaz de sostener. Y hay promesas que valen más que todas las fortunas del mundo, porque no se pagan con dinero, sino con una vida entera. Lupeist. Verdadera riqueza no se exhibe, se siente, no se cuenta, se honra, y nunca, jamás, se debe juzgar el poder de un roble por la simpleza de su corteza. Claro, aquí tienes la premisa cinematográfica, elaborada siguiendo tus directrices. ¿Y cómo piensa pagarlo, abuelo? ¿Con ese caballo? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada y fría como el mármol bajo los pies de Anselmo. Flotó sobre el capó de un deportivo azul, tan profundo como el océano, en una noche sin luna. Se deslizó por los cristales inmaculados del concesionario y se enredó en las miradas de los presentes, tejiendo una red invisible de desprecio. La risa que la siguió no fue una explosión, sino un goteo lento, un veneno que se extendía con elegancia. Primero, la sonrisa condescendiente del joven vendedor, un muchacho con un traje tan perfectamente ajustado que parecía no tener espacio para un corazón. Luego, el murmullo cómplice de una pareja adinerada que examinaba un todoterreno cercano, sus joyas parpadeando, como estrellas distantes y crueles. El eco de esa burla se convirtió en la atmósfera misma del lugar, densa e irrespirable. Todo había comenzado apenas 10 minutos antes, cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron con un susurro para dar paso a una figura que no pertenecía a aquel universo. Anselmo entró sin prisa, como si caminara por sus propios campos al amanecer. El sol de la tarde se aferraba al polvo de sus botas, un polvo rojizo que hablaba de tierra fértil, de trabajo honesto y de un mundo donde el valor de las cosas se medía en cosechas y no en cifras con demasiados ceros. Su camisa, aunque gastada en los codos y descolorida por el sol, estaba limpia. Sus manos, surcadas por arrugas que eran mapas de una vida de esfuerzo, descansaban a sus costados con una calma que contrastaba violentamente con la calculada indiferencia de los demás clientes. Afuera, atado a un poste ornamental con una cuerda de esparto, su caballo esperaba con una nobleza silenciosa, su pelaje castaño brillando bajo el sol, un poema rústico en medio de la prosa de asfalto y acero. El concesionario era un templo erigido al dios del éxito moderno, un espacio vasto, minimalista, donde cada coche era una escultura, un ídolo pulido bajo focos que imitaban la luz del día sin su calor. El aire olía a cuero nuevo, a ambientador caro y a esa intangible fragancia del dinero, una mezcla de poder y arrogancia. Los empleados se movían con una eficiencia silenciosa, sus sonrisas tan estandarizadas como los logotipos de plata en los vehículos. Eran guardianes de un sueño que solo unos pocos podían permitirse, y sus ojos estaban entrenados para distinguir al instante a los creyentes de los profanos. Y Anselmo, para ellos, era un sacrilegio andante. Lo vieron antes incluso de que cruzara el umbral, una mancha de realidad en su lienzo de fantasía. Un vendedor joven, cuyo nombre en la placa de identificación decía Ricardo, fue el primero en interceptarlo. Se acercó con esa falsa amabilidad reservada para los que se han equivocado de lugar, una sonrisa plástica pegada en el rostro. Quería despacharlo rápido antes de que su presencia contaminara la atmósfera de exclusividad. Le dio la bienvenida con una voz que pretendía ser cálida, pero que tenía el filo del desdén. Le preguntó si podía ayudarle, aunque el tono dejaba claro que no creía que nadie en ese lugar pudiera solucionar los problemas de un hombre como él. Anselmo, sin embargo, no pareció notar la ofensa. Sus ojos, de un azul desvaído por los años y el sol, recorrieron el salón con una apreciación genuina, como si estuviera admirando una obra de arte. No se detuvo en los modelos más prácticos ni en las berlinas familiares. Sus pies,
calzados con esas botas que parecían llevar la tierra de toda una comarca, lo llevaron directamente hacia la joya de la corona, el descapotable azul. Era una máquina perfecta, un animal de metal y fibra de carbono cuya pintura parecía contener el cielo entero. Anselmo se detuvo frente a él, y por un instante el reflejo de su rostro curtido se superpuso a las líneas aerodinámicas del vehículo. Era el encuentro de dos mundos, de dos tiempos, de dos realidades que nunca deberían haberse cruzado: el viejo campesino y el sueño de la velocidad y el lujo. El contraste era tan brutal que provocó una nueva oleada de murmullos entre los otros clientes. Anselmo extendió una mano, no para tocar el coche, sino para sentir su presencia, su energía. Sus dedos agrietados se quedaron a 1 centímetro de la carrocería pulida, un gesto de respeto que nadie allí comprendió. Ricardo, el vendedor, se tensó. Vio en ese gesto una amenaza, la posibilidad de una huella, de una mancha de polvo en su santuario. Se aclaró la garganta, un sonido seco en el silencio del local. Su paciencia se había agotado. La comedia tenía que terminar. Decidió que era el momento de poner al viejo en su sitio, de usarlo como entretenimiento para la clientela que sí importaba. Con una voz que goteaba sarcasmo, Ricardo comenzó a recitar las especificaciones técnicas del vehículo. Hablaba de caballos de potencia, de aceleración de 0 a 100, de sistemas de sonido con nombres impronunciables. Lo hacía mirando por encima del hombro de Anselmo, dirigiendo su discurso a la pareja adinerada, que ahora observaba la escena con mal disimulada diversión. Era un espectáculo, y Anselmo era el payaso involuntario. Cada dato técnico era una pequeña humillación, una forma de decirle: esto no es para ti. No podrías ni entenderlo y mucho menos pagarlo. El hombre asentía a cada frase, su rostro impasible, sus ojos fijos en el coche. La serenidad de Anselmo desquició al vendedor. Esperaba una reacción, una disculpa, una retirada avergonzada. Pero el viejo no le daba esa satisfacción. Se mantenía erguido con una dignidad que no encajaba con su aspecto. Era como si las palabras de Ricardo rebotaran en una barrera invisible, incapaces de alcanzarle. Frustrado, el joven decidió lanzar el golpe final. Cuando terminó su perorata técnica, hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Se inclinó ligeramente hacia Anselmo, como si fuera a compartir un secreto, pero su voz resonó en todo el salón, clara y cruel. Fue entonces cuando lanzó la pregunta que lo cambiaría todo. Con una sonrisa torcida, mirando a los otros clientes para asegurarse de que no se perdían el remate, dijo esas palabras: ¿y cómo piensa pagarlo, abuelo? ¿Con ese caballo? La risa estalló, esta vez sin disimulo. Fue una risa colectiva, un coro de superioridad que rebotó en los cristales y golpeó a Anselmo como una bofetada. El vendedor se cruzó de brazos, triunfante. La pareja rica sonreía abiertamente. Incluso un mecánico que pasaba por allí con un carrito de herramientas se detuvo para disfrutar del momento, negando con la cabeza como si no pudiera creer la audacia del anciano. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cada detalle se magnificó. El brillo de una lágrima contenida en el borde del ojo de una mujer que acompañaba a su marido. Una lágrima de risa, no de piedad. El modo en que el traje de Ricardo parecía brillar con más intensidad bajo los focos, como una armadura. El silencio del propio coche, una bestia dormida ajena a la mezquindad humana que se arremolinaba a su alrededor. Todos esperaban la reacción de Anselmo. Esperaban que se encogiera, que balbuceara una excusa, que diera media vuelta y huyera con el rabo entre las piernas, dejando tras de sí solo el rastro de polvo de sus botas. Pero Anselmo no hizo nada de eso. No bajó la mirada, no se sonrojó de vergüenza. Simplemente respiró hondo, un aliento lento y profundo que pareció absorber toda la malicia del ambiente y convertirla en calma. Sus ojos, aquel azul de cielo viejo, se levantaron del coche y se posaron en el vendedor. No había ira en ellos, ni rencor. Había algo mucho más desconcertante, una serenidad absoluta, una paciencia infinita. Era la mirada de un hombre que ha visto amanecer miles de veces, que ha esperado a que la lluvia riegue sus campos, que conoce los ciclos de la vida y la muerte. Una mirada que entendía que las tormentas, por muy ruidosas que sean, siempre pasan,
El silencio que siguió a la risa fue casi más pesado que el propio sonido. La sonrisa de Ricardo titubeó en sus labios. La pareja adinerada dejó de reír, de repente incómoda. Había algo en la quietud de aquel anciano que no encajaba en su guión. La humillación no había funcionado. El hombre seguía allí, de pie, como un roble centenario que no puede ser derribado por un simple soplo de viento. Su presencia, que antes era una molestia, se había convertido en un enigma, en un desafío silencioso a todo lo que aquel lugar representaba. Anselmo no respondió a la pregunta, no directamente. En su lugar hizo algo que nadie esperaba. Con una lentitud deliberada, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta gastada. El gesto fue tan solemne que todos contuvieron la respiración. ¿Qué podía sacar de allí? ¿Unas pocas monedas arrugadas? ¿Una foto de su familia? ¿La prueba de su evidente locura? El vendedor, Ricardo, dio un paso atrás instintivamente, una repentina punzada de incertidumbre atravesando su arrogancia. El ambiente se había cargado de una tensión extraña, la sensación de que el telón estaba a punto de levantarse para revelar un acto completamente inesperado. La mano de Anselmo emergió del bolsillo. No sostenía un fajo de billetes ni una tarjeta de crédito. Sostenía una única llave, vieja y de hierro forjado, atada a un llavero de cuero trenzado. No era la llave de un coche, sino de una casa, o de algo mucho más grande. La dejó reposar en la palma de su mano agrietada, una reliquia de otro mundo, y luego, con una voz tranquila, una voz que sonaba como la tierra seca después de una larga sequía, habló, pero no se dirigió al vendedor. Su mirada seguía fija en el coche, como si le estuviera hablando a un viejo amigo, a un confidente. El precio que usted le pone a las cosas, dijo en 1907. Voz baja no siempre es su verdadero valor. Su voz no era fuerte, pero en el silencio expectante del concesionario, cada palabra resonó como si hubiera sido pronunciada por un profeta. La frase, simple y profunda, desconcertó a todos. No era una defensa, ni una queja. Era una declaración, una verdad lanzada como una piedra en un estanque de aguas tranquilas y vanidosas. Las ondas de esa verdad comenzaron a expandirse, alterando la superficie de aquella realidad artificial. El gerente del Biel concesionario, un hombre de mediana edad con el rostro permanentemente crispado por el estrés, había sido alertado por el revuelo. Salió de su oficina de cristal con el ceño fruncido, listo para apagar cualquier fuego que amenazara la paz de su opulento dominio. Vio a Anselmo, vio al vendedor con su sonrisa congelada, vio a los clientes curiosos. Su mente procesó la situación en un segundo. Un indigente molestando, un empleado manejándolo mal. Se preparó para intervenir, para expulsar al intruso, con una eficiencia fría y profesional. Se acercó al grupo, su caminar rápido y decidido. Su mirada pasó por encima de Anselmo como si fuera un mueble mal colocado y se dirigió directamente a Ricardo. Le lanzó una mirada de reproche, como diciendo, «No sabes manejar ni esto». Luego se volvió hacia Anselmo, su rostro una máscara de falsa cortesía que apenas ocultaba su irritación. «Señor, le ruego que nos disculpe, pero este es un establecimiento privado. Si no tiene intención de comprar, le pediré que se retire para no incomodar a nuestra clientela». Su voz era seda y acero. La orden de expulsión estaba dada. Era el final, el punto en el que cualquier otra persona se habría rendido. La autoridad había hablado. La humillación había sido total, pública y ahora oficial. Todos esperaban que Anselmo agachara la cabeza y se marchara, derrotado. Pero de nuevo, el anciano rompió el guión. No se movió. Su mirada serena se encontró con la del gerente y por primera vez una sombra de algo parecido a... Una sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa triste, comprensiva, casi paternal. Una sonrisa que parecía decir, «Pobre hombre, no tienes ni idea». Y en ese preciso instante, cuando la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo, las puertas de cristal del concesionario volvieron a abrirse con su susurro característico. Pero esta vez, la persona que entró no era un cliente cualquiera. Era un hombre de cabello plateado, vestido con un traje de lino claro, que gritaba elegancia, discreta y poder real. Todos los empleados, incluido el gerente, se enderezaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica.
Sus rostros pasaron de la arrogancia a la reverencia en una fracción de segundo. El dueño de toda la red de concesionarios acababa de llegar. El hombre recorrió el salón con la mirada, una mirada acostumbrada a evaluar situaciones y personas en un instante. Sus ojos se posaron en la escena central, el gerente tenso, el vendedor pálido, los clientes expectantes, y en 1900, medio de todo, un viejo campesino que parecía la calma en el ojo del huracán. El recién llegado frunció el ceño, confundido. Pero entonces su mirada se enfocó en el rostro de Anselmo, y el mundo, para todos los presentes, se detuvo. El rostro del magnate se transformó. La confusión dio paso a la incredulidad, y la incredulidad al más profundo y absoluto respeto. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. El dueño corrió, literalmente corrió, hacia el anciano. Y lo que dijo, con una voz cargada de una emoción que nadie podía comprender, fue el cliffhanger perfecto. Don Anselmo, qué honor. Su transferencia llegó esta mañana. ¿Ha venido a elegir cuál se lleva hoy? El gerente había dictado sentencia. Su voz, una mezcla de seda y acero, había ordenado la expulsión y con ella el fin de la comedia. El aire en el concesionario se había vuelto pesado, expectante. Todos los ojos, antes llenos de burla, ahora observaban con una curiosidad clínica, esperando el colapso final del anciano, el momento en que su extraña dignidad se quebraría como un jarrón de cristal. Ricardo, el vendedor, sonreía con suficiencia, su mano ya moviéndose hacia el teléfono para llamar a seguridad. Se sentía validado, el guardián del templo que había identificado y denunciado al hereje, pero Anselmo no se movió, permaneció de pie, como un árbol que ha echado raíces tan profundas en la tierra que ningún viento puede arrancarlo. Su quietud era una afrenta, un desafío silencioso que desquiciaba a sus verdugos. El tiempo se estiró, cada segundo una gota de plomo cayendo en un estanque de silencio. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. El gerente frunció el ceño, su autoridad puesta en entredicho por la pasividad de un viejo campesino. ¿Por qué no se iba? ¿Qué esperaba? La humillación no había sido suficiente, la amenaza tampoco. Había algo en la mirada de Anselmo, una profundidad que reflejaba algo más que el azul del descapotable. Era un océano de recuerdos, un abismo de propósito que ninguno de ellos podía sondear, y en ese abismo flotaba una promesa, un ancla que lo mantenía firme contra la tormenta de desprecio. Mientras el mundo exterior se reducía a las caras crispadas y a los murmullos impacientes, la mente de Anselmo viajó lejos de allí, a un lugar donde el mármol frío era reemplazado por la calidez de la madera gastada y el olor a cuero nuevo por el aroma a lavanda y a enfermedad. Se vio a sí mismo sentado junto a una cama, sus manos tan fuera de lugar en aquel concesionario, sosteniendo otra mano, frágil y pálida como el papel, la mano de Elena, su esposa. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de su dormitorio, pintando de dorado las paredes de la habitación y el cabello plateado de la mujer que había sido su vida entera. Su respiración era superficial, un susurro que luchaba contra el silencio, pero sus ojos, aunque hundidos por el cansancio, aún conservaban la chispa que lo había enamorado hacía 50 años. Elena había girado la cabeza en la almohada, su mirada buscando la de él. Había una urgencia en sus ojos, el apremio de quien sabe que le queda poco tiempo para decir lo que importa. Su voz, cuando habló, fue apenas un hilo, pero cada palabra se grabó a fuego en el alma de Anselmo. ¿Recuerdas, mi amor, aquella vez que fuimos a la costa, recién casados? No teníamos nada, solo una manta y un trozo de pan, pero vimos amanecer sobre el mar. Dijiste que el sol salía del agua solo para nosotros. Una lágrima solitaria rodó por su sien. Quiero verlo una vez más, Anselmo. Quiero sentir la brisa salada en la cara y ver el cielo pintarse de azul. Llévame a ver el amanecer sobre el mar. La tos que siguió a sus palabras fue un cuchillo en el corazón de Anselmo, un recordatorio brutal de la arena que se escurría del reloj de su vida. Él había apretado su mano, un gesto que era a la vez un consuelo y un juramento. Lo haremos, Elena, te lo prometo. Encontraremos la manera. Ella había sonreído, una sonrisa débil pero llena de una fe absoluta en él. En un coche bonito, Anselmo,
Uno de esos descapotables azules que te gustan tanto, uno tan azul como el mar en calma. Anselmo había asentido, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Tan azul como el mar, mi vida. Te lo juro por esta tierra que nos ha dado todo. Esa promesa no se había hecho con palabras vacías. Se había sellado con el peso de media vida de amor y lealtad. Era una deuda sagrada, el último acto de devoción a la mujer que había convertido su humilde granja en un reino. Un carraspeo impaciente lo trajo de vuelta al presente. Era Ricardo, el vendedor, que había perdido toda su falsa cortesía. ¿Se ha quedado sordo, abuelo? Le hemos dicho que se vaya, o prefiere que lo saquemos a la fuerza. La amenaza era ahora explícita. La pareja adinerada que observaba el espectáculo se había acercado un poco más, como si fueran espectadores de un drama en primera fila. El hombre le susurró algo a su mujer, y ambos rieron por lo bajo. Para ellos era un divertimento, una anécdota que contarían en su próxima cena de lujo. La historia del viejo loco que creyó que podía comprar un sueño con el polvo de sus botas. Pero para Anselmo, el coche no era un sueño de lujo. Era el vehículo para cumplir un juramento. Cada línea de su carrocería, cada reflejo en su pintura azul, era un paso más cerca de Elena, de su último deseo. El precio no era una cifra en un papel, era el coste de la paz de su alma, el valor de una promesa hecha a un amor moribundo. Por eso, las palabras de Ricardo no le hacían daño, rebotaban en el escudo de su propósito, insignificantes como el zumbido de un insecto. El desprecio de aquella gente era un pequeño peaje que estaba dispuesto a pagar. ¿Qué era una humillación momentánea comparada con la eternidad de un juramento roto? Su serenidad, sin embargo, era combustible para la arrogancia de los demás. El gerente, interpretando su silencio como un desafío directo a su autoridad, dio un paso al frente. Su rostro estaba rojo de ira. Escuche bien, porque no lo repetiré. Este es un negocio serio para gente seria. No tenemos tiempo para sus fantasías. Usted y su animal, dijo la palabra con asco, no pertenecen a este lugar. Ahora, dé la vuelta y salga por donde ha entrado antes de que me arrepienta de haber sido tan paciente. La palabra animal, referida a su caballo, fue la primera que logró atravesar la coraza de Anselmo. Su caballo no era una bestia de carga, era un compañero, un testigo silencioso de sus madrugadas en el campo y de sus conversaciones solitarias con las estrellas. Era parte de su mundo, un mundo de lealtad y nobleza que aquella gente jamás entendería. De nuevo, su mente se refugió en el pasado, en otro recuerdo, un recuerdo de trabajo, no de amor. Se vio a sí mismo, décadas atrás, de pie en la cima de una colina, mirando las tierras que acababa de comprar con los ahorros de toda una vida. Eran tierras secas, pedregosas, que todos en el pueblo despreciaban. Nadie da un duro por ese secarral, le decían. Estás tirando tu dinero. Pero Anselmo veía lo que otros no veían. Sentía el correr del agua bajo sus pies, la promesa de vida oculta bajo la aridez. Pasó años trabajando aquella tierra, cavando pozos con sus propias manos, plantando olivos y vides donde todos decían que nada crecería. Soportó las burlas de sus vecinos, sus miradas de lástima, su certeza de que estaba loco. Y entonces, años después, cuando la ciudad se expandió y el agua se convirtió en oro, aquellos que se habían reído de él vinieron a suplicarle. Los promotores inmobiliarios, hombres con trajes caros y sonrisas falsas como las de Ricardo, le ofrecieron fortunas por sus tierras. Pero Anselmo no vendió la tierra, vendió el agua, los derechos de los acuíferos que él y solo él había sabido encontrar y cultivar. Su fortuna no había nacido de la especulación, sino de la visión, de la paciencia y de una fe inquebrantable en el potencial oculto de las cosas. Había construido un imperio en silencio, mientras el mundo lo juzgaba por la sencillez de su corteza, sin imaginar jamás la fortaleza del roble que había dentro. Esa misma paciencia era la que desplegaba ahora en el concesionario. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran. De hecho, siempre había sido su mayor ventaja. La gente revela su verdadera naturaleza cuando cree que tiene el poder, y en aquel salón de mármol y cristal todos se sentían poderosos frente a él. Le estaban mostrando sus almas, y lo que veía era un páramo de arrogancia y vacío, mucho más estéril que la tierra que él había comprado hacía tantos años. No sentía rabia,
sino una profunda y amarga lástima. Eran ricos en dinero, pero indigentes de espíritu. La paciencia del gerente, sin embargo, había llegado a su límite. La comedia se había alargado demasiado. Con un gruñido de frustración, dio un paso decisivo hacia Anselmo y le puso una mano en el hombro con la intención de empujarlo hacia la salida. Fue un gesto de dominio, el acto final de humillación, el contacto físico no solicitado, el desprecio convertido en fuerza. El tejido áspero de la chaqueta de Anselmo se hundió bajo la presión de sus dedos. Ricardo sonrió, anticipando el momento en que el viejo se tambalearía y sería expulsado como un saco de patatas. Los clientes contuvieron la respiración. El clímax del espectáculo estaba al alcance de la mano. Pero Anselmo no se tambaleó, no se movió ni un centímetro. Su cuerpo, forjado por décadas de trabajo físico, era tan sólido como una roca. El único movimiento fue el de su cabeza. La giró lentamente, con una calma deliberada que heló la sangre de quienes lo observaban. Sus ojos, que hasta entonces habían sido un remanso de paz, se encontraron con los del gerente, y por primera vez, el azul sereno de su mirada se oscureció, como el cielo antes de una tormenta. Desapareció la lástima, la comprensión, la paciencia. En su lugar, apareció algo primario, algo antiguo y peligroso, la autoridad de un hombre que es dueño absoluto de sí mismo y de su mundo. El silencio que cayó sobre el concesionario fue diferente a los anteriores. Ya no era un silencio de expectación burlona, sino de miedo incipiente. La mano del gerente seguía en el hombro de Anselmo, pero ahora parecía quemarle. Intentó retirarla, pero se encontró paralizado, atrapado por la intensidad de aquella mirada que parecía desnudarlo, que veía más allá de su traje caro y su puesto de poder, hasta llegar al hombre pequeño e inseguro que había dentro. Todos los presentes sintieron un cambio en la atmósfera, una inversión súbita de poder que no podían explicar, pero que era innegable. El payaso se había quitado la máscara, y lo que había debajo no era motivo de risa. Y entonces Anselmo habló. Su voz no se alzó, siguió siendo un murmullo bajo y grave, el sonido de la tierra seca, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de una vida de convicción, con la fuerza de una promesa inquebrantable. Las palabras no fueron una súplica ni una queja, fueron una orden tranquila, una línea trazada en la arena. Le sugiero que retire su mano de mi hombro. Ahora, la frase quedó suspendida,